cosas de Dios, Dios empieza a moverse de manera extraordinaria. Pero aquí entendamos el plan perfecto. Cuando nosotros entendemos el plan perfecto de Dios, vamos a poder entender cómo Dios, a pesar de todo lo que viniera en contra de nosotros en el tiempo, en la forma del Señor, se ordenan todas las cosas. Por ejemplo, cuando nació Moisés, Éxodo capítulo 1, había un edicto, había una orden. ¿Se acuerdan cuál era la orden en el tiempo en el que nació Moisés? Que murieran todos los varones nacidos de las hebreas, todos. Y fue en la época de Moisés. ¿Qué hizo su mamá? Sus papás lo escondieron 3 meses porque era hermoso, dice la Biblia. Después de 3 meses, ella hace una barquilla, que según algunos dicen que de ahí viene esa barquilla Moisés, ¿no? Donde ponen a los bebés, ese Moisés que hoy le llamamos Moisés, de ahí viene eso. Hicieron una barquilla, la calafateó, dice, la arregló al grado que no le entrara el agua, y lo puso esa especie de canoa para el bebé. Lo ponen en el río del Nilo, y todo es con un plan. Lo dejan ahí donde siempre bajaba la hija del faraón con sus doncellas al río, al grado que ella encontró a Moisés y como lo vio hermoso, se lo quedó. Pero ¿saben cómo Dios estructura todo? Ahí viene la hermana de Moisés y le dice a la hija del rey: si quiere, yo conozco una mujer que puede cuidar de su hijo, que sea su nodriza. Y la mujer esa dijo: sí. ¿Quién es? Se lo voy a mostrar. Cogen al niño, lo regresan. ¿Saben a dónde lo regresan? Con su mamá. El plan perfecto de Dios. Extraordinario, ¿no? O sea, ¿será que era muy astuta Elizabeth, por ahí María, la hermana, perdón, María, la mamá, la hermana, perdón, de Moisés? No. Era el plan de Dios. El plan perfecto. Mis amados hermanos, usted y yo fuimos finamente estructurados en el plan de Dios. O sea, cuando Dios permitió que nosotros estuviéramos o fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, desde allí Dios ya estaba estructurando un plan perfecto para nosotros, en todos los sentidos. Cuando ustedes y yo empezamos a crecer, Dios siguió fijando sus ojos en nosotros, y usted pudiera preguntarse: bueno, pero ¿por qué sufrí tanto en algún momento de mi vida? ¿Por qué lloré tanto? ¿Por qué fracasos? ¿Por qué heridas? ¿Por qué no sé cuántas cosas más? Porque cuando el hombre, la familia, los padres nos alejamos o se alejan de Dios, mis amados, vienen cosas adversas. Por eso de allí la importancia de acercarnos, de venir ante Dios, para que el Señor nos vuelva a meter a su plan perfecto. Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos, odiados por sus hermanos, pero también le puso un sueño, al grado que cuando José está, no sé, de unos 40 y feria quizá de años, en Egipto, muere Jacob, y José les dice ahí en el capítulo 50 a sus hermanos: todo el mal que ustedes estructuraron, idearon contra mí, Dios lo ha establecido ahora, lo ha puesto al grado de darle vida a mucho pueblo, porque era una persona importante en la época de Faraón. Los movimientos o los planes perfectos de Dios. Dios tiene un plan para usted, para ustedes, para usted y para mí, para nuestra iglesia, para nuestras familias. Dios tiene un plan, mis amados hermanos, para este mundo, para esta sociedad que día a día se degrada más. Tiene un plan Dios para esta sociedad que se conflictúa a sí misma, que se daña a sí misma, que se violenta a sí misma. Dios tiene ese plan glorioso para nosotros, pero es la iglesia que de Dios, la iglesia de Cristo, quien tiene que despertar y hacer lo que tenemos que hacer. Por eso yo espero que después de ellos digan: Dios, yo estoy en el plan tuyo, mi familia está en el plan tuyo, me diste vida para estos tiempos, Señor. Yo lo creo así. Dice versículo 1, versículo 2: piadoso de Cornelio. Bueno, en el versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, fíjense las características, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué cosa?
y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Quiero compartirles el plan perfecto de Dios, 3 puntos que yo espero sea de bendición para sus vidas. Primero, Dios transformando una vida que desea su presencia. O sea, el plan de Dios implica directamente en personas, o actúa o acciona, mis amados hermanos, en personas que están buscando que Dios los cambie. Dios transforma una vida que desea su presencia. Ojo con ello, en la época de los discípulos de Jesús, ya en esta época de la iglesia primitiva, la Biblia habla, de los judíos, que era la religión, si ustedes quieren, oficial de esos tiempos. Eran los judíos, ahora ya eran los cristianos. No eran llamados todavía en el capítulo 10, a partir del capítulo 12 son llamados cristianos los que siguen a Cristo, pero no eran judíos, eran cristianos. Pero en esa época habían hombres que eran gentiles, que no eran judíos, pero que creían, en las leyes y en la creencia de los judíos. Muchos de ellos se judaizaban para pertenecer a las liturgias que los judíos hacían como tal. Habían otros 2 grupos, los prosélitos en un sentido. Los prosélitos y hombres como Cornelio, que eran hombres temerosos o piadosos. Era otro grupo de personas que buscaban de Dios. En este caso, si se acuerdan, en el capítulo 9 de Hechos también habla de un hombre que había ido a adorar a Jerusalén, un eunuco, ¿se acuerdan? Era otro tipo también de personajes que creían en las creencias, de los judíos. Pero yo quiero que ustedes vean todo esto, mis amados hermanos. Les digo esto porque entendamos que no era un judío. Cornelio no era un judío, era un romano, era un soldado romano, era un personaje. Ahí le cerraste algo y sentí feo. No, los judíos, los romanos, este personaje no era un judío, era un romano, era un personaje, mis amados. Estaba bien, yo me sentía bien como estaba. Era un personaje romano que creía en Dios, que creía en el Dios de los judíos. Pero aquí yo quiero que ustedes vean algo, mis amados hermanos. Dios transformando una vida que desea su presencia. Un centurión, un personaje que a su cargo tenía 100 soldados y que tenía características únicas. Lucas señala algunas características de la devoción de Cornelio. Dios espera, características, repito, en cuanto a su devoción a Dios. Pero nos insta que lo veamos como un soldado romano, tal como ya se señaló. No es un prosélito, es un hombre temeroso y piadoso. Para los judíos todavía él forma parte de otro círculo totalmente extraño, pero le falta un paso para ser cristiano y entrar en comunión viviente con Jesús, con el Jesús resucitado que lo había impactado. Y esto sin detenerse a completar, si ustedes quieren, las ceremonias legales de los judíos. Aquí reside precisamente la revolución, no solamente para su alma, sino para toda la confesión de fe planteada hasta este presente. ¿Por qué? Porque aún los apóstoles, Pedro esperaba que los gentiles que no eran judíos entraran a ser cristianos, pero con toda la liturgia judía, como por ejemplo circuncidarse, no comer carnitas de puerco y no comer todo lo que los judíos no comían. O sea, eso era parte de, si ustedes quieren. Pero hay algo interesante en todo esto. Dios transforma una vida que desea su presencia. Primero hay las características de Cornelio. Primero es personal, la devoción que tiene Cornelio. Es personal porque dice la Biblia, es devoto y temeroso de Dios. Es decir, se dedica al servicio y a la adoración de Dios. Es uno de los muchos que está desengañado con la religión invertebrada, si ustedes quieren, del paganismo de esa época, de la segregación orgullosa del judaísmo. Está reverentemente este hombre inclinado a observar lo que Dios iba a hacer en su vida, a observar por devoción al Dios eterno de los hebreos, sin entrar en sus tradiciones. Busca una verdad absoluta.
El hecho de que fuera temeroso, él temía a Dios, era piadoso, y dice la Biblia que daba limosnas. Eso implica la piedad, abrirse de corazón, ser dadivosos. Pero principalmente él está pasando por dos perspectivas de religiones que hasta la época ya no estaban funcionando como tal. El paganismo romano y la tradición, dice aquí lo que les acabo de mencionar, invertebrada, de alguna manera sin estructura, que no llevaba al hombre a Dios, del judaísmo. Porque para eso viene Cristo precisamente. Y es aquí, mis amados hermanos, donde usted puede darse cuenta que Dios empieza a hacer algo extraordinario en la vida de Cornelio. Un hombre gentil, un hombre que no está en el templo, un hombre que no está en la iglesia, un hombre que no está en la sinagoga, un hombre que de alguna manera no está, si ustedes quieren, haciendo lo que los demás están haciendo, pero hay algo en su corazón que él está haciendo en casa. Mire, versículo 2 del capítulo 10 dice: piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Él y quién? Y toda su casa. Hermanos, nos sorprendería saber que hay hombres y mujeres, familias que no están en las iglesias, que están anhelando un cambio en sus vidas. ¿No lo cree usted? Hay hombres y mujeres, familias, matrimonios, quizá en estos momentos llorando porque se están divorciando, porque él o ella le fue infiel a él o a ella. Papás llorando, destrozados en el alma porque hoy no amaneció en casa su hijo o su hija. Madres afligidas quizá porque no saben dónde pasó la noche su hijo o su hija y con quién y haciendo qué. Allá afuera ahorita hay familias deshechas, familias que están preguntándole a Dios: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? O peor aún, ¿por qué a mí? Sí. Tal vez en estos momentos alguien le está llamando a una familia diciéndole: venga a identificar un cuerpo, porque creemos que es su hijo o es su hija o es su esposo. Hay familias que están necesitando de Cristo, mis amados hermanos. Y la iglesia, el canto que cantamos hace un momento de viene ya mi amado, yo creo que Cristo viene pronto. Yo creo que la venida de Cristo, el tiempo en el cual la Biblia ha establecido que el cielo se abrirá y veremos cara a cara al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a cada vez está más próxima esa experiencia. Y no basta que el hombre haya tenido simple y llanamente un acercamiento religioso. No basta con que el hombre haya sentido algo bonito en una iglesia X. No basta con eso. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es provocarnos, mis amados, a estar clamando, a estar orando, sí, pero también estarle diciendo: Señor, aquí estoy. Si mi vida, mi casa, mi familia te puede servir, Señor, aquí vamos a estar. Josué, después de que conquistaron la tierra y reparte la tierra, le dijo a los hebreos: ustedes ya estamos aquí, ya Dios nos cumplió, hemos conquistado, pero ahora ustedes van a decidir a quién van a servir, si a los dioses en cuya tierra están, o a los dioses a quienes nuestros padres sirvieron del otro lado del río. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es determinación. Varones, tomemos la iniciativa principalmente. Si su esposo se duerme, mi hermana, usted dígale: vamos a echarle ganas. Si se duermen los dos hijos, díganle a sus papás: vamos a buscar a Dios. Amén. Dios transformando una vida que desea su presencia. Primero, la adoración de Cornelio es personal. Segundo, es familiar con toda su casa. Cornelio no solo había renunciado privadamente a la idolatría, también había enseñado a sus seres queridos a hacerlo. Les había conducido con sinceridad por los mismos pasos que había dado. Sabía que lo mejor para él era también lo mejor para ellos. Ojo con ello. Dice que él era temeroso de Dios junto con los de ¿quién? Los de su casa. ¿Se acuerdan de el carcelero de Filipos? Cuando Pablo y Silas están encarcelados,
Después de haberlos golpeado, azotado como presos romanos, están encadenados en la cárcel. Y la Biblia dice que allí ellos empezaron a orar, a la medianoche empezaron a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. ¿Y qué pasó? El lugar en el que estaban tembló. Anoche que venía viajando de Puebla, estaba muy cansado, me dormí un rato, pero se me ocurrió ponerme los audífonos, ¿no? Antes de que prendían la tele, dije voy a ver qué música hay. Y me dormí, estaba yo tan cansado que me dormí. Yo amanecí en Puebla ayer y terminé lo que tenía que hacer y viajé de regreso, llegué a la medianoche. Pero llegué un rato de eso, yo que escuchaba así como algo bonito pero raro, que no desconocía, que no conocía. Y abrí los ojos, era un concierto de Ricardo Arjona. Me quedé como 15 o 20 minutos viéndolo. Me llamó la atención dos cosas: el escenario y toda la organización, extraordinario, así, impresionante, de un concierto que dio en Argentina. Me llamó la atención eso. El tipo canta bien, lo que sea cada quien. Pero ¿saben qué me llamó la atención? La gente, la muchedumbre, con las manos arriba aquí así, cantando a coro con él las canciones. Algunas chicas chillando, algunos hombres dedicándoles ahí la canción a su novia, esposa, amante o no sé quién era, pero ahí, o sea, me llamó la atención todo eso. Pero ¿saben a qué conclusión llegué? ¿Por qué cantaban las canciones de él? Por dos razones. La primera, les gusta Ricardo Arjona. Dos, en sus casas cantan las canciones de Ricardo Arjona. Pensé en la iglesia. ¿Por qué la iglesia no canta cuando alabamos a Dios? ¿Por qué? Porque no adoran en su casa y no están apasionados por Dios. Simple. Y ellos ahí, mira, aquí con las manos arriba así. Y hay los eventos cristianos, ¿cómo se dice? Eventos de ese tipo, ¿no? Conciertos, y la gente, nos ha tocado tal vez estar en un concierto y levantamos la mano, a veces chillamos y cosas por el estilo, gloria a Dios. Pero la iglesia, yo pensé en la iglesia local, debe ser una iglesia apasionada por Dios. Debemos mostrar pasión. Cornelio mostraba pasión. Él estaba convencido, pero convenció a los suyos. ¿Sí se da cuenta usted? Dice, él era hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero también su familia. El carcelero de Filipos, después de que tembló aquello cuando Pablo y Silas cantaron, adoraron a Dios, dice la Biblia que Felipe, el carcelero, dijo, sí, se iba a matar porque pues, se huían los presos, iban contra el soldado. Pero Pablo le dice, tranquilo, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y aquel carcelero, dice la Biblia, que dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. Pero para este cuate, como se convirtió así, convencido, fíjese bien, convencido. ¿Cómo se convirtió este hombre? Convencido. Él no dijo, bueno, voy a creer medio que creo porque me solucionó el problema. Ahorita Pablo, no me maté. No, se convirtió al grado que dice la Biblia que se bautizaron él y los de su casa. ¿Se da cuenta cuánto puede durar una promesa en el cumplimiento de Dios? No necesariamente tiene que durar siglos o décadas. Tiene que ver con su compromiso, con mi compromiso como padres, como cabezas de hogar, como responsables de nuestras familias. Por esa razón, a mí me llama muchísimo la atención esto, hermanos, porque Dios transforma una vida que desea su presencia. Las características de Cornelio: él adoraba de manera personal, adoraba de manera familiar con toda su casa. Cornelio no solo había renunciado privadamente a la idolatría, también había enseñado a sus seres queridos a hacerlo. Les había conducido con sinceridad por los mismos pasos que había dado. Sabía que lo mejor para él era también lo mejor para ellos. Y tercero, es popular en la sociedad. Dice la Biblia que hacía obra de caridad, ¿no? Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Siempre Cornelio no practicaba una religión de claustro, o sea, cerrada, donde yo recibo lo que necesito o
donde voy a pedir lo que me hace falta y nada más. No era eso. Su devoción a Dios lo conduce a mirar y ayudar a su prójimo. Ojo con ello. Su devoción a Dios lo lleva a ver hacia afuera. ¿Me explico? El compromiso de Cornelio lo lleva a ver hacia dónde? Hacia afuera. Usted y yo tenemos que aprender a ver hacia afuera. Tenemos que aprender a orar por nuestros vecinos. Mire, yo le reto desde hoy, en serio, yo le reto cuando usted se pare y tenga que ir a la tienda y salga y tenga que caminar 100 metros, empiece a orar por esa cuadra. Empiece a orar. No digo que se azote, no, o sea, empiece a orar. Señor, bendigo a mis vecinos. Señor, toca sus corazones. Señor, bendigo aquí a los López, Padre, que ya no se peleen con los García. No, o sea, Señor, bendícelos, Señor, a los Martínez, Padre, a los Ramos, a los no sé qué, Señor, a esta familia, Señor, te necesitan, Señor, ayúdanos, Señor, enseña, sabes que nosotros podamos ser de bendición para ellos en el nombre de Jesucristo. ¿Sí me explico? Algo Dios va a hacer en su vida. Sí, mucho Dios va a hacer. Yo le aseguro que en un tiempo X usted va a decir: empecé a orar y mi vecino me empezó a preguntar, o mi vecina me empezó a preguntar, y fue la oportunidad para hablarles de Cristo. Escucha las órdenes misteriosas. Por una parte, Cornelio está siendo instruido por la fe en el camino de la salvación, y por otra es utilizado en la preparación de Pedro para andar en el camino de la obediencia, que concluiría con la apertura de las puertas del reino para los gentiles. Cornelio vio claramente, fíjese bien, la Biblia dice, vio claramente una visión. Versículo 3, este vio claramente, ¿qué cosa? Una visión. Y en la visión él veía un ángel que le decía: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Miren, este hombre dice que vio en visión como a la hora novena, o sea, alrededor de las 3 de la tarde. Nota que Lucas, o hora que Lucas plasma en Hechos, precisamente Lucas, el escritor de Hechos, ya había mostrado como la hora novena, o sea, la hora de ¿qué? De la oración. Hechos capítulo 3, versículo 1, y subían Pedro y Juan al templo a la hora novena, la hora de la oración. Oigan, algo pasa cuando oramos, ¿no? ¿Ya se dio cuenta? Por eso, varones, vénganse a orar. Hermanas, adrede, échenle agua a su esposo a las 5:40 de la mañana los sábados, despiértelos. A las 6 en punto deberíamos estar aquí orando los varones. Yo espero que si supieron que yo no estaba, espero que no hayan dicho: no va a estar el pastor, no voy. Porque si fue así, deja mucho que decir su fe. La verdad. La verdad. Yo les mandé un mensaje, aquí estoy en la central, en Capo, allí en Puebla, en la central de autobuses de Puebla. Y yo me puse a orar. Hacía un frío impresionante, pero me puse a orar allí. Las hermanas están orando a las 9 de la mañana los domingos. Véngase a orar. Los lunes estamos orando un tiempo. Conéctese a orar. Algo pasa cuando oramos. Queremos que el plan de Dios se meta entre nosotros, mis amados hermanos. Metámonos a la oración. Métase con Dios. Hay mucho por qué orar, mucho por qué clamar. Por eso dice aquí hay algo bien interesante. Cornelio vio claramente una visión, como la hora novena, la hora de la oración. O sea, Dios no le va a mostrar un plan divino a alguien que no ora, a alguien que no le busca. Dios no le va a mostrar su plan a alguien, mis amados hermanos, que no está en comunión con Dios, porque no entendería cómo Dios habla. El primer libro de Samuel, capítulo 3, dice la Biblia, introduce ese capítulo 3 de manera triste, si usted quiere, y dice: y en aquellos días escaseaba la palabra de Dios en los tiempos de Elí. Y sabe que cuando alguien no está en comunión con Dios, no sabe cómo Dios habla. ¿Quién era Elí? Era el sacerdote.
El sacerdote debería saber cómo habla Dios, pero a él se le había olvidado cómo habla Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se le había olvidado? Porque en esos días no había ¿qué? Visión con frecuencia, no había palabra con frecuencia. En otras palabras, en la época de Elí había sequía espiritual. No hay palabra. Yo no sé usted, pero cuando no hay palabra uno se seca, ¿o no? Iglesia donde no hay palabra, la gente se seca. Familias donde no hay palabra se seca. Corazones donde no hay palabra de Dios se secan. Y cuando Samuel de 12 años empieza a dormir, dice esa noche de la historia, viene una palabra de Dios y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: que ahora que el viejito me habla, ¿no? Elí. Y sale corriendo a ver a Elí: Señor, me habló. Y Elí dice: no, no te hablé, duérmete. Regresa Elí. Samuel otra vez se va a acostar, se tapa con su cobija y escucha otra voz: Samuel, Samuel. Dice la Biblia, porque hasta ese entonces Dios no se había revelado con Samuel tampoco. Él no sabía cómo hablaba Dios, era un chiquillo. Algunos historiadores dicen que tenía alrededor de 12 años cuando Dios le habla. Viene con Elí y le dice: Señor, usted me habló. Y Elí dijo: Elí, no, no te hablé. Entonces le cayó el 20 a Elí. Dijo: es Dios quien está hablando. Si vuelves a escuchar la voz, dile: heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo oye. Y efectivamente Samuel va, se acuesta y viene la tercera vez la palabra: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Sabe por qué Cornelio sabe que es Dios hablándole? Porque tenía comunión con él. ¿Sabe por qué Dios le habla a Cornelio? Porque tenía comunión con él. Porque Cornelio tenía comunión con Dios. Dios veía la búsqueda de Cornelio y Dios le manda un mensajero. Un ángel significa mensajero. Le manda un mensaje a través de un ángel, una visión a través de un ángel, y le dice: mira, tus oraciones han sido oídas. Imagínense que Dios le diga: tus oraciones han sido oídas. ¿Qué haría usted? Cornelio no se asustó. Dios obrando en una vida que desea su presencia, el plan perfecto de Dios. Mis amados hermanos, es importante, repito, que nosotros entendamos eso. Segundo, Dios orquestando un plan perfecto. No solamente Dios, mis amados hermanos, transforma una vida. En el plan de perfecto Dios lo orquesta de manera extraordinaria. Miren, Dice este versículo 8 en adelante. ¿Me puedes traer agua, Marce, por favor? A los cuales, dice versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, capten bien esto, Pedro subió a la azotea. ¿A qué? A orar. Cerca de la hora sexta, no eran las 3 de la tarde, ahora eran las 12 del mediodía. Díganme, ¿quién ora a las 12 del día? ¿Quién va a la reunión de oración a las 3 de la tarde? Estos cuates sí. Estos oraban. Estos, mis amados hermanos, estaban clamando, orando a Dios. Ellos tenían una relación íntima con Dios. Miren lo que dice la Biblia, versículos anteriores. Versículo 6 dice, versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, en Cesarea de Filipos está Cornelio. Escuchen bien esto. En Cesarea de Filipos está Cornelio, teniendo una relación íntima con Dios, orando, clamando, haciendo cosas que debía hacer cualquiera que teme a Dios. Viene una visión y Dios le dice: mira, a través del ángel tus oraciones han sido oídas. Es más, ve a Jope, o sea, a otro lugar, y trae a uno llamado Pedro.
¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios está al control de todo. ¿Me explico? ¿No será que Dios quiere, mis amados hermanos, Dios quiere algo para usted y para mí? ¿No será que usted vive, no sé, en donde vive, y Dios le está diciendo, y en otro lugar hay otra familia que necesita de lo que usted ya tiene? ¿No será que hay almas clamando en algún lugar de la ciudad, en alguna colonia aledaña a nosotros, y Dios le ha dicho: tienes que proclamar la palabra, ve a ver a la familia fulana? Es esa que le llamamos nosotros corazonada, ¿no? De que decimos: híjole, Dios ha puesto en mi corazón ir a visitar a alguien. Vaya, dígale: ¿sabes qué? Yo vine a visitarte porque Dios puso carga en mi corazón y quiero orar por usted. No vaya a contar otra cosa, quiero orar por usted. Y se va a sorprender lo que Dios va a hacer en esas familias. En el plan perfecto de Dios, Dios orquesta de manera estructurada su plan. Al día siguiente de la visión de Cornelio, y cuando los enviados del centurión estaban cerca de Jope, Pedro se retira a la azotea de la casa de Simón para tener un tiempo de quietud en oración con Dios. Allí, teniendo hambre y bajo la acción de un éxtasis, tiene una visión extraña que Lucas narra brevemente con algunos detalles importantes. Es verdad, lo sobresaliente, mis amados hermanos, en todo esto es el contenido del lienzo. Dice la Biblia que en esa oración, fíjense bien, Pedro le había pedido abajo que le dieran de comer, que le prepararan algo de comer. En tanto él se va a orar. En esa oración dice la Biblia que él entra en un éxtasis. Él no perdió el control. Si le pudiéramos llamar, sería como otra visión. Él vio una visión, un éxtasis, donde un lienzo del cielo baja, así un lienzo, y en el lienzo hay animales inmundos y limpios, cuadrúpedos, reptiles, aves, etcétera, y muchos reptiles, no sé, tal vez bajaron por ellos unas iguanas, yo no sé cuántas cosas más veía en el lienzo Pedro. Y Dios, en el éxtasis, en la visión, le dice a Pedro: mata y come. ¿Me explico? Y en ese éxtasis Pedro dijo: no, Señor, yo soy judío, nunca he comido cosa inmunda. ¿Cómo la ve? Yo le decía, compartí ayer una experiencia, creo que ya se los compartí a ustedes alguna vez, no sé. Hace algunos años, en un lugar donde yo tenía un espacio para consejería, se puso a un lado llegó un chico a un lado a poner su negocio, pero estaba tatuado. Donde usted lo veía, estaba tatuado. Una filosofía que él tenía, que cada vez que se deprimía se hacía un tatuaje. O sea, imagínense cómo estaba. En mi vida había visto a un hombre tan tatuado, una persona tan tatuada, muy cerca de mí. La verdad. No, o sea, no tan cerca, pues. Yo platicaba con él y yo quería verle los ojos, pero no podía verle los ojos. Lo estaba viendo así como, no, observando todo lo que traía en la cara y en los brazos. Impresionante. Es más, él era tatuador también. Y hacía cosas muy bonitas, o sea, bien hechas. Me llegó me dice: oiga, voy a ser su vecino, ¿tendrá, no sé, una pinza o algo? Le digo: sí, aquí está. Y yo estoy sentado y viéndolo así, no digo: ah, Señor, yo nunca he estado tan cerca de algo inmundo, ¿no? Mi fariseísmo, no. Y se terminó sentándose el chico. Y yo sé cuando Dios me habla. Y yo le empecé a hablar de Dios, porque Dios me dijo: tienes que hablarle. Le empecé a hablar del Señor. Unos 15, 20 minutos él estaba llorando, quebrantado, aceptando a Cristo, reconciliándose con Dios. Estuvo un mes ahí, luego se fue. Lo perdí de vista. Como a los
5 meses, 6 meses, yo iba pasando en otro lugar por una calle. Después de que pasé, yo escuché un grito que me dijeron: pastor. Y yo en el espejo retrovisor observé a un chavo que me hacía así. Me estacioné y viene corriendo el chavo. ¿Quién creen que era? Ese chico. Me abrazó: pastor, ¿cómo está? Digo: bien, ¿y tú cómo estás, pastor? Pero para esa época andaba bien vestido y en su sano juicio. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, pastor, fíjese, gracias a Dios por su vida. Mire, yo estoy con Dios y estoy trabajando en un ministerio. Me metí a una iglesia y estoy ahí apoyando al pastor con un ministerio de alcance, con chavos que andan mal. Y yo me quedé así y digo: Señor, ¿cómo es posible? Cuando no estamos acostumbrados a algo, Dios te va a romper los esquemas. Un día, en un evento, cuando empezamos la iglesia FEP, que se llamaba Nueva Vida, tuvimos un evento y un convivio. Una hermana invitó a unos muchachos ahí de la cuadra, ¿no? Un tanto malandros, o muy malandros. Yo estoy predicando y los veo entrar así, digo: wow, o sea, impresionante, ¿no? Me llamaron mucho la atención. Terminó el culto y todos se ponen en la mesa y se empiezan a sentar. Y yo, entre que recogí mi Biblia, alguien platicó conmigo, ya no alcancé el lugar. Pero había un lugar en una mesa. ¿Saben cuál mesa? Esa. Y yo dije: Señor, gracias por tu humor, Señor. Gracias. Me senté con ellos y no es que yo sea chocante, yo digo: no sé qué platicar con ellos. O sea, no, dijera Pedro, nunca entró cosa inmunda a mi cuerpo. ¿Me explico? Digo: Señor, bueno, por lo menos me voy a quitar el saco, me voy a quitar la corbata, me voy a enrollar las mangas, ¿no? Y por lo menos voy a saber cómo se llaman. ¿Sabe qué hace Pedro? No, Señor, yo no he comido cosa inmunda. ¿Cuándo fue? Un día después de que Dios le hablara ¿a quién? A Cornelio. Quiero ir terminando, pero quiero decirles esto. Al día siguiente, ese día, cuando Pedro baja de la azotea, algo está por suceder. Mis amados hermanos, una nueva revelación. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3:27, Santiago 1:17. ¿Cómo podríamos ver a Dios si Él no descendía a nosotros? Así la historia del Evangelio se presenta de modo muy singular ante Pedro. El lienzo podría representar la obra unificadora del Espíritu Santo en la sociedad. El lienzo pudiera simbolizar la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, usando a su iglesia, usándole a usted y a mí, y llegando a las personas que necesitan de Cristo. Y no importa cómo sean, no importa cómo estén, no importa lo que hayan hecho, Jesús vino para todos, hermanos. ¿Me explico? El problema no es el Evangelio, el problema no es Dios, el problema no es la iglesia. Muchas veces el problema está en nosotros. El problema está en la iglesia. Digo, en las personas que conformamos muchas veces la iglesia. Porque tenemos, mis amados hermanos, muchas veces prejuicios. Yo ayer decía en el taller que estaba dando ayer en Puebla, le decía a las personas, el detalle de nosotros es que no estamos preparados. Y se lo mencionaba también el viernes a un grupo con quien yo estaba dándoles el taller también. Le decía: no estamos preparados para los diferentes grupos sociales que tenemos en nuestra cultura hoy. No estamos preparados. Saben que el grupo de Jesús, del Señor Jesús, era un mosaico social y cultural. Tenía desde un Judas que era un intelectual, porque Judas era un intelectual. Tenía por allí un ladrón como Mateo, que era cobrador de impuestos. Tenía unos 3 o 4 pescadores que eran de mecha corta, majaderos,
bravos. Pero tenía por ahí también a uno llamado Simón el Celote, que era guerrillero. Dígame, ¿le gustaría a usted tener un grupo de siervos así en su célula? Era el grupo de Jesús, el grupo de David, su primer ejército. ¿Cuáles eran las características del primer ejército de David? Hombres endeudados, amargados, perseguidos por la ley, etcétera. Díganme, qué bonito ejército, ¿no? Pero Dios está hablando de manera extraordinaria. En el plan perfecto, Dios ya le habló a Cornelio. Ahora Dios le está hablando a Pedro y le va a decir a Pedro: mira, Pedro, hay algo especial para ti. Y Pedro, miren, mis amados hermanos, encierra el propósito de Dios a judíos y a gentiles, animales limpios e inmundos en el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que la iglesia nació en el propósito de Dios y concluye de la misma manera. La lección que en un principio Pedro no puede comprender es, número uno, que la ley ceremonial judía habla que había quedado atrás después de la muerte de Cristo. Pedro debía entender, número dos, que la separación que por los siglos había experimentado la religión hebrea estaba superada por la acción del Espíritu. La estrechez del viejo judaísmo es contraria al espíritu de la gracia. Y tres, que Dios creaba una nueva fraternidad sin restricciones humanas y poniendo a todos los creyentes en igualdad de condición, tanto gentiles como judíos. ¿Me explico? El evangelio ahora era para todos. Voy a ir terminando. La resistencia a la voz del Señor. Pedro se resiste. Miren, es fácil imaginarnos que hace la cara de Pedro al ver en un mismo recinto a corderos, cerdos, etcétera, etcétera. Dice, había animales limpios y animales inmundos, y el Señor le dice: mata y come. Pero Pedro dice: híjole, Señor, lo bueno sí, lo malo no. Acuérdense, era una visión. Dios está armando un plan perfecto para Pedro y para Cornelio. No hagamos acepción. ¿Qué le está diciendo el Señor? No hagamos acepción de personas. No hagamos acepción de personas. ¿Sabe por qué? Porque el mismo precio que Dios pagó por usted y por mí es el mismo precio que Dios pagó por esa persona que anda ahorita en la central de abastos sin un hogar, sucio, andrajoso, etcétera. Dios pagó por ellos. Por esa persona que viene de los pueblos y no sabe leer, etcétera, etcétera. Dios pagó el mismo precio por ellos. Por esa persona con un grado intelectual impresionante, con todos los recursos materiales suplidos, Dios pagó el mismo precio por ellos. El evangelio es para todos, mis amados hermanos. Porque todos tenemos necesidad del perdón, de la misericordia y de la salvación de Cristo. Porque todos un día compareceremos ante el trono de Dios. Porque todos un día nos vamos a presentar delante de Dios, no importando nuestro color, no importando la raza, no importando lo que tenemos. Tú y yo un día nos presentaremos delante del Señor. El plan perfecto de Dios actúa de la siguiente manera, y termino. Número 3, Dios cambiando la historia de una familia y derribando barreras sociales y culturas religiosas. Del 34 al 43, de manera impresionante dice esto la palabra del Señor, 33 al 34. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, miren, antes de esto, versículo 26, más Pedro se levantó diciendo, no estoy mal, antes todavía. Voy a recapitular nada más. Capítulo 10, versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come, lo que ya le mencionaba. Versículo 15, volvió la voz la segunda vez a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. Fíjese bien, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjese bien, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios a usted y a mí nos ha dado vida, a la iglesia, a nosotros y a todo el pueblo de Cristo que hoy están reunidos en diversas partes del mundo. Dios nos envió para ir al que está sin Cristo. Por eso el apóstol dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? Es el tiempo que usted diga: yo voy a hacer las cosas en el nombre del Señor. Y no espere que yo lo haga, porque si usted está esperando: ay, a ver, pastor, ¿cuándo me acompaña? Yo tengo mi trabajo que tengo que hacer como pastor. Usted tiene un llamado que cumplir. ¿Me explico? Usted no tiene que esperarme a mí. Amén. Digo, por aquello que usted esté diciendo: a ver, cuando el pastor se desocupa para que vaya a visitar conmigo a una persona. Hermanos, nunca me voy a desocupar. Y Dios le puso a usted la carga por esa persona. Vaya, porque el mismo Dios que está en mí está en usted. ¿Me explico? Dios a mí me ha dado un ministerio, un llamado, una visión: capacitar a los santos para la obra del ministerio. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer. Usted haga lo que le corresponde hacer. Amén. Y el Señor le dice a Pedro: no llames común a lo que yo he santificado. Ve, porque hay un hombre esperando. Y Pedro, de manera enfática, versículo 18 en 20 dice: levántate. 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Escucha bien esto? Le ha dicho que vayas a su casa para que escuche. ¿Qué? Allí hay mucha gente esperando que uno vaya a sus casas. No a quitarles el tiempo como lo hacen otros, no. Que usted ore, diga: Señor, ¿dónde está el Cornelio o la Cornelia donde yo tengo que ir a predicar? ¿Estamos? Y yo espero que en próximos días que demos la apertura a los grupos familiares, nadie se quede sin hacer nada. Todos estemos haciendo algo. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, y levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando. ¿Qué estaba haciendo por Cornelio? Lo estaba esperando. Hermanos, hay gente esperando. Hay personas esperando. Habiendo convocado ¿a quién? ¿Y a quiénes? Wow, este Cornelio sí sabía lo que era abrirle la casa para estudios bíblicos, ¿no? ¿No lo creen? Luego el anfitrión ni se lleva bien con sus vecinos, menos que vayan a la reunión. O sea, usted tiene que empezar a dar testimonio con sus vecinos, con su familia. ¿Me explico? O sea, el anfitrión debe ser alguien que ama y que lo aman. Pero miren lo que dice la Biblia: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies lo adoró. Fíjense, porque aunque ya temía a Dios, Cornelio tenía una idea religiosa romana. Todavía no estaba la iglesia católica en esa época, para que no se confundan. Pero aquí le derribamos el teatrito, ¿no? Cuando dicen que Pedro fue el primer papa. Pedro no aceptó la adoración de un hombre. Pedro le dice a Cornelio: levántate, que yo soy hombre como tú, adora a Dios. Ahí está. ¿Cómo ven? Pedro no recibió adoración. No es el tema, pero lo quise decir.
Termino. Mis amados hermanos, hay un escritor que se llama F.F. Bruce, comentarista. Dice, atinadamente denomina este día como el Pentecostés del mundo gentil. Dios cambiando la historia de una familia, derribando barreras sociales, etcétera. Cuando Pedro empieza a hablar, dice versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que yo estaba en oración, en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 33, así que luego te envié por ti. Versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca, eso es impresionante, Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como a nosotros? Se da cuenta usted cómo Dios rompe todo esquema, rompe toda estructura del ser humano solamente cuando nos atrevemos a oír y a obedecer la palabra de Dios. En la vida y en el quehacer de la iglesia, mis amados hermanos, siempre habrá un Cornelio que necesita, y debe haber un Pedro que esté dispuesto, un Cornelio que está clamando y un Pedro que está orando, buscando el plan de Dios. Un Cornelio que tiene preparada su casa, a sus amigos y a sus familiares, y un Pedro que esté dispuesto a ir. La pregunta es: ¿habrán Cornelios y Pedros en fe que estén diciendo: Señor, mi casa como la casa de Cornelio? Que alguien esté diciendo: Señor, aquí como Pedro yo quiero ir. Porque de esto se trata, mis amados hermanos. Se trata de crecer, de alcanzar almas, que Dios añada a la iglesia todos los días los que han de ser salvos. La iglesia tiene la respuesta para este mundo. La iglesia. Me decía el pastor a donde estuve ayer en Puebla, que el gobernador de Puebla hace unos días llamó a todos los pastores de la ciudad y les dijo: ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer la iglesia, los pastores, con todo lo que está sucediendo en Puebla? Los pastores, ni tardo ni perezoso, le dijeron: denos libertad de predicar el evangelio en las escuelas, en las corporaciones, en las instituciones. Nosotros tenemos lo que la ciudad necesita. Yo quiero que el gobernador aquí nos diga eso. Sí,
Porque la iglesia tenemos lo que la sociedad necesita. Porque el cristianismo, nosotros tenemos la respuesta a lo que el hombre, las familias, las instituciones necesitan. Tenemos la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de señores, esa palabra que es por los siglos de los siglos, que es viva, que es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Tenemos el mensaje de vida y de salvación, mis amados hermanos, pero se requiere que haya un Pedro y un Cornelio que sean dispuestos a obedecerle a Dios, a oír y a identificar la voz del Todopoderoso. La pregunta es: ¿quién será? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros?, dijo el Señor a Isaías. ¿Quién dice yo? Dígale a Dios: Señor, yo quiero. Y si no, dígale: Señor, lo voy a pensar. Lo que usted diga, lo que usted crea y piense, dígaselo al Señor. Póngase de pie, oramos. Señor, aquí estamos, Padre. Te doy gracias por tus bondades, por tus maravillas, Señor. Gracias. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Padre, prepara tu iglesia, Señor. Los hogares como los de Cornelio, las amistades como las de Cornelio, el testimonio como el de Cornelio. Pero prepara hombres y mujeres con la actitud de Pedro, que te busquen, que clamen, que oren, que se preparen. Quita todo prejuicio de nuestras vidas. Quita todo prejuicio, toda religiosidad, Señor, todo fariseísmo de nuestras vidas, empezando conmigo, Señor. Quita todo lo que no te agrada de nosotros, Señor. Aquí estamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, que tú seas con nosotros, que tú te glorifiques, que tú, Señor, ensanches nuestro territorio para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre, Dios eterno, es tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.